Y voy a aprovechar algo que mencionaste del 7, del número perfecto, porque son 7 cartas a 7 iglesias. Cada vez que usted encuentra en la Biblia número 7 es la completud de Dios, es un número acabado. Por ejemplo, dice que la criatura tenía 7 cuernos, son los 7 espíritus de Dios. El candelabro tiene 7 manos. El 7 es el número perfecto de Dios. Pero se pregunta, ¿por qué perfecto? Y le voy a contar por qué perfecto. Porque el número 3, el número 7 se compone del 3 y del 4. 3 más 4, 7. Esto parece una perogrullada, pero viene bien para explicarlo. El 3 es la Trinidad, es la persona de Dios completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 4 es el 3 más 1. 1 es la creación de Dios, la obra creada por las manos de Dios. Entonces, se conoce como el número 4 el número del hombre, el número de la criatura, de la creación de Dios. Y el 7 es perfecto porque la creación de Dios, redimida a Dios, o sea, con el 3, es perfecta. Entonces, cuando ustedes ven el número 7 es porque toda la creación de Dios, respondiendo a Dios, redimida por Dios, el hombre más Dios, es la creación perfecta. Que así debería haber sido desde el Apocalipsis hasta que caímos. Pero Dios nos sigue buscando. Por eso el 7 es el número perfecto. Por eso siempre 70 veces 7. Son múltiplos de bendición exactamente. Por ejemplo, el 666 en el Apocalipsis, no voy a hablar de numerología hoy, pero que es el número de la bestia, es porque es tan sencillo como esto. El 6 es inferior al 7. Y 666 es 3 veces imperfecto. 777 son 3 veces perfecto. Así se manejan los números en semiótica, que es la ciencia que estudia la simbología de los números y de los colores y otras cosas. Muy bien, pero entonces se completa el círculo con la carta a la 7ª iglesia, que es la iglesia de Laodicea, la iglesia insensata. Y les leo Apocalipsis 3, del 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. El ángel es el pastor. No es que cada iglesia tiene un ángel que nos cuida, nada por el estilo. Ángel, en la época de la literatura apocalíptica, el ángel es el que estaba a cargo de la obra, a cargo de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios, Jesucristo. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que acá comienza Jesús, termina hablando el Espíritu, es lo mismo, parte de esa misma persona. La Odisea, una iglesia insensata, una iglesia que la confianza en sí misma se había vuelto una debilidad.
al punto de que le cegó la visión y no se daban cuenta que era pobre, ciega y desnuda. Tenían certeza de que tenían todo bajo control y se mostraron indiferentes hacia Cristo. Pero Cristo dijo que los quería vomitar de su boca. Y se les aconseja que compren de Cristo, de mí, riquezas espirituales, vestiduras de justicia y una visión clara para que puedan recuperar el propósito y el camino espiritual. Él dice que está a la puerta del corazón de cada creyente y llama, fíjense, pidiendo permiso para entrar y compartir las bendiciones y el gozo de la comunión personal. Cristo promete que a cada vencedor le va a dar el privilegio de sentarse con Él en su trono. A mitad del siglo III antes de Cristo, Antíoco II fundó esta ciudad, la Odisea, en honor a su esposa, que también era hermana, la Ódice. Estos eran de la dinastía Ptolomea y le funda una ciudad con el nombre de su esposa y hermanastra. Tenía una prosperidad económica grande, conocida por la agricultura, la industria agropecuaria con muy buen ganado y tan comercial, tan rica que atrajo a la industria bancaria. Era tan rica que después del terremoto del año 60 después de Cristo se pudo reconstruir la Odisea sin ayuda económica de Roma, y fue muy conocida por tener una de las escuelas de medicina más grandes de la antigüedad. Eran especialistas, y esto lo comento porque parecería un dato al pasar, pero después véanlo, eran especialistas en compuestos medicinales. Dos de las más famosas medicinas que salían de la Odisea era un ungüento elaborado a partir de una especie de nardo que se usaba para las infecciones de los oídos, y un colirio hecho con polvo frigio elaborado con aceite que se usaban para las enfermedades de la vista. La debilidad de la ciudad era que estaba expuesta porque no tenía agua. Ahí no había agua, tenían que traerla de unos manantiales en ductos de piedra grandes, en canales, y eso la hacía vulnerable a sabotajes, que le cortaran el agua o no. La iglesia probablemente fue fundada por Pablo cuando Pablo estuvo en Éfeso en el tercer viaje. Cuando fue a Éfeso, fundó de paso la Odisea. Y quizás dejó a Epafras como el fundador. Esto después lo pueden leer en Colosenses 4:12. Esta carta está dirigida al anciano, al pastor, que como mensajero de Dios, Dios se dirige a él haciéndolo responsable de la pobreza espiritual atribuida a esa iglesia. La Odisea estaba a 4 kilómetros de Hierápolis, una ciudad famosa por aguas curativas, termales, aguas calientes, Hierápolis. Y en el recorrido por la meseta iba perdiendo el calor y se hacía tibia antes de salir a una cascada. El autor de la geografía del mundo bíblico dice que muchos que bebían esas aguas eran asquerosas y las vomitaban por lo tibia que eran, porque eran aguas contaminadas por ir pasando. Y Cristo le pone una semejanza, una alegoría a la iglesia de la Odisea. En contraste entre las aguas calientes de Hierápolis y las de Colosas, que eran frías y puras, estaba la iglesia de la Odisea. No estaba ofreciendo ni refrigerio para los que espiritualmente estaban cansados, ni sanidad para los que venían con un espíritu enfermo. Era ineficaz y por eso se había convertido en desagradable para el Señor. Entonces, está siendo reprendida severamente por el Señor por lo estéril de las obras. Y aunque estaba a punto de vomitarlos de la boca, todavía tenían oportunidad de arrepentirse. Una iglesia que por ser rica sentía que no tenía necesidad de nada. Se sentían seguros de los logros espirituales,
pero era todo lo contrario. La ceguera era lo más triste para percibir que no podían percibir que eran miserables y que tenían una precaria condición espiritual. Ceguera en un lugar donde se fabricaba colirio contra la ceguera. El oro representa la riqueza espiritual, dice, compren de mí oro refinado. Toda riqueza, el problema no es la riqueza. El problema es qué sale de la riqueza después de ser probada. ¿Qué es lo que hacemos con la riqueza? El verdadero problema no es ser rico. El verdadero problema es apartarse de Dios por darle más valor a la riqueza. Además dice que necesitaban tapar la desnudez, que es vergonzosa. La desnudez, un símbolo de juicio y de humillación. Esta iglesia no compartía con los demás, con la ciudad, con las necesidades de otros. Era una iglesia que no entendía su bajeza y necesitaban urgente túnicas blancas para tapar esa desnudez. En la ciudad del colirio, recuerden, estaban ciegos. Necesitan más que su propio colirio para curar esa ceguera, para volver a ver. Necesitaban a Cristo para volver a ver. No era con lo que ellos fabricaban. Muchas veces tenemos que ir más allá de lo que tenemos para solucionar nuestros problemas. Y le recomienda a Cristo, al pastor, que no deje de amonestar, que no atenúe la amonestación por temor a que algunos miembros se ofendan, porque había miembros prósperos, influyentes en esa iglesia. Y dice que si no reprende con dureza, entonces va a destruir, es decir, los va a vomitar. Y hace esta declaración que es uno de los pasajes más conocidos cuando uno cita las Escrituras. La declaración de un Jesús a la puerta esperando. Es quizás lo que más recordamos de esta carta. La hemos usado infinidad de veces como una invitación evangelizadora. Y es verdad, pero en este contexto hay algo diferente. Cristo no le está hablando a los que no han entrado al reino. Cristo le está hablando a los que están adentro. Esto es una declaración para los miembros que autoengañados por esa riqueza o por pensar que estaban haciendo las cosas muy bien, por esa ceguera espiritual, habían dejado al Señor resucitado afuera del salón. Una iglesia donde habían sacado a Jesucristo. Y en un acto de condescendencia increíble, Cristo pide permiso para entrar y restablecer esa comunión personal con cada uno de los participantes de la iglesia. Lope de Vega lo puso de esta manera. Dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasa las noches del invierno a oscuras? Oh, cuánto mis entrañas fueron duras, pues no te abrí, qué extraño de varío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, almas, asómate ahora a la ventana y verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosuras soberana mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Fue tremendo este poema. ¿Cómo se llama el poema? Lope de Vega. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? Yo estoy a la puerta y llamo. Vino a la hora de la cena. Sabemos que estaba la noche porque dice que entraba a cenar. Cuando la noche era nueva, pero golpeó respetuosamente. Insinuó que estaba. Y dijo que solo si alguien le abría iba a entrar e iba a cenar con él. Y esto es una anticipación de lo que va a pasar en las bodas, de poder cenar en las bodas cuando ya venga la completud del reino, cuando ya el Señor haya venido por segunda vez y la iglesia esté toda junta, vamos a celebrar una gran comida. Dios sigue llamando mediante las circunstancias, llama mediante su palabra. ¿Y qué es lo que pide? A la iglesia le pide comunión, le pide compañerismo, le pide a las personas que tengan deseo de permanecer en Él.
Los de la Odisea evidentemente eran una iglesia independiente y no tenían necesidad de nada, pero no estaban, precisamente porque ya tenían todo lo material cubierto, no estaban buscando a Cristo, no estaban permaneciendo en Cristo, no estaban confiando en que todo venía de Él, toda buena dádiva viene de Dios. Tenían un programa exitoso, por ahí tenían la iglesia llena, pero no era el fruto de lo que Cristo les estaba dando, eran obras de sus manos. Y estas palabras, queridos, son pertinentes no solo para la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, sino a través de toda la historia, para todos nosotros. Una iglesia preocupada por el dinero y rodeada de comodidades tiene que abrir los oídos a la palabra del Espíritu Santo. Y Jesús tiene esperanza de que la Odisea se arrepienta y extiende esas promesas a todos para que respondan. Le espera un gran trabajo al pastor de la Odisea, porque como le diría Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 6, 17 y 19, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Jesús vino, se encarnó, está hoy con el hombre. Hizo el 3 más el 4. Por Jesús es que tenemos un 7 perfecto. Sucede lo mismo que ayer. Hay una puerta que nos separaba, pero el hombre tiene el poder de dar su vida a Dios y convertirse en esa creación perfecta, en ese número 7. Jesús no la va a abrir por educación, por delicadeza, pero si alguien le abre, al hacerlo, él va a decir, ok, ahora vamos a cenar juntos. El mundo está en tinieblas, vive a lo loco, sin prestar atención a las advertencias bíblicas, creyendo que Dios murió, que ya no vuelve o que no está interesado. Gente que por enojo, como nos decía Marcel, por las cosas que no podían entender que les estaban pasando, no creían en Dios. Pero Jesús viene al hombre para pasar hoy por la casa y quedarse con él. Viene a cenar con nosotros para que tengamos una comida y una sobremesa prolongada, para hablar, para dejarnos aprender, para que venzamos los miedos, para contar con él en la noche dura, cuando las cosas no van bien. Se oyen golpes en la puerta. Jesús está afuera y vino para darnos vida, para compartir la tristeza, para convertir la tristeza y el fracaso en flores, en dignidad, en poesía. No lo hagamos esperar. Concluyo con esto, para redondear las 7 iglesias, los 7 modelos que el Señor tocó. Son advertencias que creo, hermanos, Dios está dándonos a nosotros, a las iglesias de hoy en día. Primero, el peligro de perder el primer amor, como le pasó a Éfeso, la primera iglesia. El temor al sufrimiento, como le pasó a Esmirna, la segunda iglesia. La transigencia en cuestiones doctrinales, como pasó con Pérgamo, la tercera iglesia. Las cuestiones de carácter moral, las fallas morales, como pasó con Tiátira, la cuarta iglesia. La muerte espiritual, como pasó con Sardis, la quinta iglesia. La falta de perseverancia, como pasó con Filadelfia, la sexta iglesia. Y la tibia y vomitiva indiferencia hacia las cosas que Dios le importa, como pasa en la Odisea, esta séptima iglesia. Esta es una sorprendente realidad que es relevante también para la iglesia contemporánea. Estas 7 cartas son radiografías perfectas de lo que Dios espera y lo que Él nos da para que podamos examinar nuestras vidas y nuestros ministerios a partir de esto. El juicio, por supuesto, que va a venir, pero primero va a empezar, como dice Pedro, por la casa de Dios. Entonces, queridos, en estas cartas hallamos tanto estímulo, porque el Señor sigue estando y sigue reinando, como reprensión.
porque quizás haya cosas que tengamos que cambiar. El Señor le bendiga ricamente. Amén. Amén.